Buenos días, estamos en las entrevistas del Congreso Ramón Llull, el Mediterráneo como epicentro de cultura. Hoy tenemos con nosotros al doctor José Luis González Munuera, para que quienes no lo conozcan, nació en Sevilla, es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de pintura y dibujo. En el año 1987 recibió el certificado de actitud pedagógica, en el 86 y en el 87 recibe diferentes menciones y diplomas por distintos murales a lo largo de la ciudad de Sevilla, y en 1993 obtiene su plaza en propiedad como profesor de dibujo artístico y color dentro del cuerpo de profesores de artes plásticas y diseño. Entre 2012 y 2013, pues, obtiene su segunda licenciatura en restauración y conservación de obras pictóricas, y sobre todo en 2014 tiene el título de doctor por el Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla por Gargolarium, guía visual del estudio iconográfico e iconológico de la estatuaria cargolaria de España y su entorno, obteniendo la calificación máxima como sobresaliente cum laude. Bienvenido, doctor, ¿cómo te encuentras? Bien hallado, muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Pues muy bien, aquí a ver si empezamos otra vez el año lectivo, que nosotros no lo empezamos en septiembre, nosotros lo empezamos en enero, y Ajá. además aún tenemos pendiente lo de los fusilamientos del 3 de mayo, que quedó allí aún pendiente. Y por un Eh, despiste. Es que la edad no perdona, José. Y totalmente despistado. la edad se enriquece y ayuda a una madurez intelectual y espiritual. Según empezamos ahí con las preguntas sobre el tema del Mediterráneo. Tu tesis doctoral se centra en la iconografía de las gárgolas, ¿no? Que son figuras que, digamos, a nivel de popular, que a menudo adornan edificios históricos en toda, sobre todo en la cuenca mediterránea, ¿no? Y en otras. ¿Cómo influyó la exploración de estas criaturas míticas en tu comprensión del arte y de la cultura, sobre todo el Mediterráneo, como le llamas tú, este lago, laguna o estigia que tiene el conocimiento? ¿Cómo influyó en tu madurez como investigador? Bueno, influye de manera permanente y constante. Ten en cuenta que estas figuras forman parte de lo que es el mito o la mitología. Y como tal, no solo se trata de historias fantásticas que puedan ser narradas con un objetivo muy determinado, ¿no? Que ya, como tú conoces muy bien por el tema de las gárgolas, no solo es simbología, sino que forma parte también de la historia de los pueblos. Y nos ayuda, por supuesto, a comprender que sin estos datos mitológicos, que sin esta estructura sobre el mito y sobre el rito, no podríamos entender mucha de la parte de la historia real, de la historia de estos pueblos, ¿no? Entonces nos podemos encontrar con que a pesar de que sea una historia mitológica, vemos que casi todos los pueblos que rodean al Mediterráneo, casi todos tienen el mismo tipo de mitología. Sean personajes distintos, con nombres distintos, con encarnaciones distintos, pero básicamente mantienen una misma iconografía, que como es el caso de las gárgolas, que la representación, por ejemplo, de una boca del infierno en Irlanda es idéntica a una boca del infierno en Sevilla. Por lo tanto, podemos establecer una iconografía básica general, no solo dentro del campo de la estatuaria garbolaria, sino de toda la simbología desde la época de las cavernas, ¿no? Desde el Neolítico. Y esto va a fundamentar el espíritu de los pueblos que rodean al Mediterráneo y es fundamental para poder entender su historia y evolución, ¿no? ¿Y tú qué crees que, como siempre hemos hablado en otras veces, ¿no? ¿Qué es el símbolo, ¿no? El símbolo es algo que radica en el individuo, es algo que el artista recibe de una protomente, es algo que llevamos también en nuestro propio ADN, porque como bien dices tú, eh, el origen del símbolo y el símbolo en sí mismo, pues se repite en muchas sociedades, no solamente mediterráneas, sino a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces, sin haber una conexión física, después de tu experiencia, ¿cómo interpretas tú realmente el origen del símbolo? Es que verás, el símbolo o, o la explicación simbólica la tenemos que basar precisamente en el mito y en el rito, ¿eh?
Y el mito tiene tres características fundamentales, ¿no? Que es la polimorfología, es decir, tiene diferentes formas, tiene una cuestión que es la atemporalidad, es decir, no tiene tiempo, y lo vemos que viene desde las cavernas hasta nuestros días, cambiando, haciendo unas pequeñas adaptaciones al momento actual, pero que sin embargo la esencia viene con nosotros. Y después tiene una capacidad, precisamente por esa adaptación de reelaboración de ese mito, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que viene desde los inicios de la forma de pensar del ser humano. En alguna ocasión hemos hablado del proceso de la creación, que está íntimamente relacionado con la simbología y que podría pertenecer, como tú bien has dicho, a una protomente colectiva, ¿no? Un amigo mío dice que realmente no hay seres inteligentes, sino que hay un único ser inteligente reencarnado en miles de variedades, ¿no? Como sería tantas como cada ser humano. Y esto podría formar parte de esa realidad, es decir, estamos hablando de algo que es innato a la naturaleza y a la esencia humana, ¿no? Y que somos capaces de interpretarlo, reinterpretarlo y adaptarlo, ¿no? Una Si te pregunta, es fijas, que... dime. Sí, perdona, sí. No, sí, disculpa, sí. No, no, dime. ¿Qué piensas que fue primero, el mito o el rito? Primero es el mito. Y el rito lo que hace es mantenerlo. Mira, hay sociedades como las sociedades discretas, los masones y demás, que la importancia que tiene es el rito, porque el rito tiene que permanecer inalterable, porque si sufre modificaciones pierde la continuidad en el tiempo. Entonces es importantísimo el rito para mantener el mito. En el momento que tú cambias el rito, pierde la esencia el mito y por lo tanto no tiene ningún sentido el poderlo mantener, ¿no? Mira, el mito tiene fundamentalmente tres funciones. Una que es la narrativa, es decir, la historia que se nos cuenta, que nos intenta entretener, que nos hace que tengamos una cierta evasión estética. Otra, la reiterativa u operativa, que es provocar aquello que se repite cíclicamente a un cierto ritual, que es lo que nosotros estamos hablando. Es decir, el rito tiene que permanecer y tiene que permanecer sin modificación alguna. Y una tercera que sería la explicativa, es decir, ¿para qué nace el mito? Pues para explicar las cosas, las instituciones, justificar realidades que no tienen explicación, para hablarnos de lo que ocurre después de la muerte, del origen del hombre, de los cambios climáticos, porque se le atribuía durante mucho tiempo a los dioses, etcétera, ¿no? Entonces, tiene esas tres funciones que hacen que el ser humano tenga diferentes explicaciones. Por ejemplo, el origen de las divinidades, que sería la teogonía, el origen del universo, que sería la cosmogonía, el origen de las instituciones humanas, que sería la mitología clásica propia de los pueblos, en este caso unificados del Mediterráneo, ¿no? Entonces cumple esas funciones y nos da una visión no solo general de lo que es la historia del hombre en sí, sino también de la esencia del hombre en sí. Fíjate, hay una cosa muy curiosa, hablando un tema de la masonería especulativa, no la masonería operativa, ¿no? Que siempre están detrás de la palabra pedida, ¿no? Siendo ellos, digamos, los hijos de la viuda. Cuando hablamos del rito es curioso, por ejemplo, en ciertas zonas de Galicia y en ciertas zonas de Andalucía, donde el rito permanece, pero ha cambiado un poco el mito de nombre, ¿no? De vestidura, pero siempre se mantiene ahí en ciertos lugares de poder, se mantiene el mito, pero ya no es una diosa, ya es una virgen, ya el rito se sigue manteniendo y permanece. Es curioso, ¿no? Cómo va evolucionando también un poco. No sé después a nivel psíquico si nos lleva también a una transformación, pero se mantiene en los lugares de poder, sin tener una explicación lógica ni coherente tampoco, ¿no? Hombre, es la adaptación. Es decir, ten en cuenta que cuando llega el romano adapta los nuevos dioses, los crea en base a los dioses que del pueblo que han invadido. Pasa igual con la religión, ¿no? Vemos la imagen de la Virgen y el Niño, que también la podemos ver en las estatuillas egipcias, las podemos ver en las estatuillas babilónicas, las podemos ver incluso con personajes que tienen rostro reptiliano y que mantienen a su hijo en el brazo en la misma posición que lo mantiene la Virgen María, ¿no? Entonces nos encontramos con que es una evolución del mito, y es una evolución del mito por necesidad de adaptación y pervive a lo largo del tiempo. Es decir, podemos
No hay que rebuscar mucho para darse cuenta que un lugar de poder tuvo en su momento un dolmen, después tuvo una capilla romana, después tuvo una cristiana y así hasta evolucionar hasta el lugar de las catedrales. De hecho, debajo de Notre Dame hay un dolmen, es decir, que son lugares de poder donde se reviste precisamente esa mitología alrededor de ese lugar, ¿no? Y vemos cómo va evolucionando, pero va evolucionando en base al conocimiento que tenemos. Sin embargo, fíjate cómo hay cuestiones que son inalterables a lo largo de toda la historia y de la mitología, ¿no? Y esa no puedo pronunciar, perdóname, pero tengo una llaguita en la lengua, esa capacidad de no alterarse, de no cambiarse, es lo que hace que permanezca, ¿no? Por eso es tan importante el rito en algunas de las sociedades que hemos hablado anteriormente, ¿no? Y la forma de mantenerlo. Ahora es curioso que tú como investigador, pues digamos, sobre todo del método arquitectónico que lleva cierto simbolismo espiritual, no es todo, ¿no? La Ujú. pregunta es, oye, ¿estos colegios han mantenido realmente pues esas fórmulas matemáticas, esas percepciones tan matemáticas como la proporción áurea? ¿Han unido percepción y proporción? ¿O tú piensas que ahora, no solamente a lo largo del Mediterráneo, sino donde tú has estado, se ha perdido la magia de ese poder telúrico, ¿no? Y a continuación de esta pregunta, ¿cuál ha sido el sitio que a ti más te ha llenado a nivel de magia y poder cuando has estado en una obra arquitectónica, pues imagino que antigua, ¿no? Pues vamos a ver, mira, hoy día se busca la cosa práctica, el elemento práctico, y se ha olvidado ese lenguaje el que se denominaba en su tiempo el lenguaje de los pájaros, el lenguaje iniciático. Entonces nos encontramos que existe un elemento profundamente práctico que se ha abandonado en la arquitectura. Ejemplo de ello tenemos lo que ha pasado ahora con la Dana en Valencia. Que había construcciones en lugares donde no tenían que estar, ¿no? Pues no se tenía en cuenta el tema climatológico, no se ha tenido en cuenta la tradición. Nos hablan de cambios climáticos, pero hay cambios climáticos registrados en esa zona precisamente desde 1360 aproximadamente. Es decir, que cíclicamente se repite y aún así, por el tema práctico del hombre, pues se construye sin tener en cuenta ni la ubicación, ni ninguno de los demás elementos que debían tenerse en cuenta, ¿no? Si nos vamos al Feng Shui y demás, nos vamos a encontrar con que sí hay una serie de estudios en otro tipo de cultura. La nuestra es la rapidez, la venga, vámonos, vámonos, que nos vamos, como se dice en mi tierra, ¿no? Y entonces nos encontramos con que no se está respetando las leyes propias de construcción de ese momento. Ten en cuenta que cuando se hacía una catedral o un monasterio, se estudiaba muy bien las líneas ley, se estudiaba muy bien dónde estaban las fuerzas telúricas, se estudiaba muy bien que pasara un río por debajo para recargar de ozono toda la zona. Y nos encontramos precisamente con que eso se ha abandonado. No se tiene en cuenta ni siquiera por dónde sale el sol, por dónde se ocultan los solsticios. Eso se tenía antiguamente muy en cuenta. Ahora se ignora por completo en vía de esa actitud práctica. Perdón. Entonces, Y el artista, el lugar donde más he sentido esa fuerza es algo sí, que no tiene nada que ver con la construcción humana. Fue en Altamira, cuando yo era pequeño y tendría unos 10 12 años que fui con mis padres y tuve la suerte o la mala suerte de quedarme a oscuras. Tú sabes, los niños que se despistan y se van apagando una serie de zonas y demás, según tú vas pasando, por aquello de preservar la luz, por aquello de... Y claro, hace más de 50 años esto que te estoy hablando. Y la verdad es que tuve una serie de sensaciones inenarrables, ¿no? Sé que en ningún momento estuve solo, es lo único que te puedo decir. Y estaba solo, con lo cual fue un momento trascendental, yo creo que marcó el resto de mi vida porque desde entonces tengo ciertas experiencias, como te diría, sensoriales, ¿no? Pero eso no es el asunto que estamos aquí tratando ahora mismo. ¿crees que el artista moderno, el artista contemporáneo que tanto hemos hablado en otras, en otros cursos y demás, y sobre todo
¿Ha perdido el contacto con la naturaleza o poner un plátano con celo ya es volver a encontrarse consigo mismo y con el don natural? Bueno, eso es una estafa como otra cualquiera, una forma de blanquear dinero. ¿Cómo te diría yo? Eso no es arte, al menos bajo mi visión, ¿no? Ten en cuenta que yo soy clasicote, entonces, lógicamente, a mí ese tipo de manifestaciones me parece una estafa y como tal las califico. El artista de hoy día ha perdido el norte en general, pero no por culpa del artista, sino por culpa del mercantilismo, de las galerías de arte, de transformar en arte lo que no lo es. Y entonces el razonamiento es, basta con que yo lo piense, ya es arte, ¿no? Yo selecciono un objeto y con eso ya he conseguido elevarlo a la categoría de arte porque yo soy artista. Y la inmensa mayoría, y yo lo he vivido con algunos de mis alumnos, me han llegado y me han dicho, no, no, si yo soy artista y usted no me puede a mí coartar. Y claro, siempre da la misma pregunta, bueno, entonces ¿para qué estás aquí? Si no quieres que te corrijan ni quieres que te hablemos siquiera sobre arte, pues ¿para qué estás aquí? Por el título, ¿no? Pues si eres tan artista no te hace falta el título, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con eso, con que el artista ha perdido por completo el contacto con la naturaleza. Mira, si tú ves, yo siempre lo digo cuando me dicen, ¿cuál es el culmen del arte? Quitando al amigo Velázquez, ¿cuál es el culmen del arte? Pues la cueva de Altamira. Para llegar a esa sintetización del movimiento, para llegar a esa descripción de la figura, ese estudio anatómico de la contorsión, tú puedes ver por la forma del dibujo, por el aprovechamiento de la orografía propia de la caverna, puedes ver si una bisonte estaba embarazada, si no lo está, el movimiento paralizado de la carrera del caballo, que tan difícil es. Eso hay que tener primero un sentido de la visión, de la observación muy desarrollado. Por lo tanto, el neandertal que pintaba aquellas cuevas, fuera hombre, mujer o niño, como ahora están las teorías, tenía que tener un concepto de abstracción muchísimo más elevado de lo que tenemos nosotros, ¿no? Hoy día. Y esa capacidad de observar, meterse en el útero de la cueva, que básicamente, y desarrollar allí ese estudio que ha tenido previamente, que ha tenido que memorizar, que ha tenido que tragar, que absorber, que digerir, y después lo vomita dibujándolo con esa soltura. Eso yo creo que difícilmente se volverá a alcanzar ese culmen dentro de las artes, ¿no? Es una capacidad de síntesis que no va para nada con la atribución de inteligencia que se le da a los neandertales y por supuesto la espiritualidad, la sacralidad con lo que eso está pintado sobre la pared. ¿Cómo te Es un diría? Es acto, algo que ¿no? Es habría que algo. Sí, sí, es algo que habría que respetar mucho más de lo que se respeta, ¿no? Y es una pena porque no se valora en su justa medida, ¿no? Muchas veces se quieren hacer, como te diría, estudios de las pinturas, y cada vez nos vamos dando cuenta que hay que ir retrasando más la fecha en la que fue y cada vez entendemos menos cómo esos personajes que pensábamos que no pensaban, resulta que llegaron a una espiritualidad y a una capacidad de abstracción que es francamente difícil de alcanzar hoy día con todos los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Tal vez porque no tengan Algo, tantos medios, ¿no? Tal vez porque el tema visual era sumamente importante para ellos, no como nosotros que jugamos con pantallas, con ordenadores, con Facebook. A lo mejor para ellos la propia visión era claro, plasmar claro. una realidad, claro. Ten en cuenta que la diferencia entre la vida y la muerte era aquello que tú veías que venía en plan vertical, distinguir si era un compañero o era un animal que venía a devorarte, ¿no? Entonces, lógicamente, pero ellos vivían más con el entorno, es decir, ese vivir en el útero de la cueva, tú fíjate que las pinturas realmente importantes están al fondo, en una parte en la que para poder penetrar casi siempre es como si fuera un nuevo nacimiento, ¿no? Entonces es una forma de iluminación y desde entonces ha habido diferentes evoluciones con respecto a lo que ya hemos citado anteriormente, de sociedades discretas o de sociedades secretas en las que el conocimiento
vetado para la suma generalidad, pero fomentado para unos pocos, es de carácter iniciático. Y entonces así podemos ver figuras que nos acompañan, como son el hombre león, el hombre pájaro, el hombre verde, etcétera, ¿no? Son personajes que están desde las cuevas y van evolucionando con nosotros, incluso adaptándose, ¿no? Según el tipo de religión y según la evolución propia de la sociedad de ese momento. Y llevándolo incluso a perder su verdadero significado, ¿no? Pero forma parte de esa iconografía que acompaña al hombre desde su primera esencia. Yo estoy seguro que figuras como el hombre verde, como el hombre león, ellos de alguna manera los veían y por eso los plasmaban, ¿no? Que es el objeto de un libro que nunca termino, que es los zoantropomorfos en las pinturas rupestres. Pero es eso que algunos científicos, no, porque tomaban Sustancias ayahuasca o psicotrópicas, sí, sí. yo no me lo creo. Es decir, son personajes que a poco de sensibilidad que tú puedas llegar a desarrollar, los ves, porque están ahí, Fíjate siempre que han estado ahí. qué tema muy importante el que acaba de decir, ¿no? Como qué nivel en el arte tienen los sueños. Es decir, qué fundamentación, ¿no? Porque es como dices, ¿no? Cuando alguien toma una sustancia psicotrópica, pues transmite cierta realidad, lo que pasó en Estados Unidos con el LSD y ese cambio del arte, ¿no? Es decir, los sueños del individuo, cómo se plasman en el arte, sobre todo tú que eres profesor, ¿no? Como bien decías antes, cómo puedes aunar, no castrar, entre comillas, al individuo que se cree artista con lo que el arte tiene que transmitir hoy en día, como arte en mayúsculas, como ars magna, sí. Es que eso es muy complicado, José, porque que uno se llame artista no significa que lo sea. Yo llevo pintando desde los 13 años, tengo 60. Llevo 47 años dibujando y no tengo ni puñetera idea de dibujar. Sin embargo, soy capaz de dibujarte una mano, un rostro, un retrato, lo que tú quieras te lo dibujo. Pero eso no significa que tú seas artista. Artista es alguien que, eh, ¿cómo te diría yo? Está tocado por la mano de Dios, ¿no? Y al decir Dios, no hablo del Dios cristiano, ni hablo del Dios hindú, ni hablo de ese ente genérico colectivo que nos controla y que nos da esa espiritualidad, ¿no? Entonces es muy difícil el poder juzgar al artista de hoy día porque creo que se pierde. El artista de hoy día se pierde en los intereses. Yo conozco mucha gente que son artistas y algunos de renombre que te dicen que ellos ya no pintan lo que ellos quieren pintar, pintan lo que la galería le pide que tiene que pintar, ¿no? Y entonces eso es un problema, ¿eh? Había un artista, José Hernández, que nació en Tánger y en sus días más miserables vivía en la parte alta en una especie ¿cómo te diría?, de cobertizo, sin techo, pintaba allí y pintaba personajes tipo cucaracha, no sé cuánto, saliendo de nichos. Le costó la misma vida a buscar, encontrar un hueco en el espacio propio de los artistas, ¿no? Cuando lo consiguió, pues tenía lista de gente esperando hasta el 2030, por ahí, ya fallecido. No ha podido cumplir mucho de esos encargos. Y entonces él empezó a tener interés por las puertas. Entonces él se puso a pintar puertas y no vendió ni una, porque la gente quería los nichos. Eso te da idea precisamente de cómo el artista en el momento que entra en el mercado deja de ser artista y pasa a satisfacer las necesidades de otros y no las suyas propias, ¿no? Y eso es muy complicado, José, porque hoy día el arte, yo hace años que no voy a una exposición, mucho menos a Arco, vamos, y fui de los primeros cuando se inauguró, ¿no? Arco, porque yo conocí a Juana de Ispuro, que fue la que creó el concepto Arco, y sin embargo yo no voy, ¿por qué? Porque considero que me están tomando por tonto, pero de manera descarada, tanto Europa como el que me gobierna, como los llamados artistas, ¿no? Nos toman por tontos y el problema es que nos dejamos ser tontos, porque realmente cuando tú llegas a una conclusión dices, bueno, ¿y por qué yo tengo que tragarme esto como el platanito pegado en...?
No tiene ningún sentido. Que hay alguien que lo compra, ten por seguro que es para blanquear dinero. Yo lo tengo muy claro. Porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Cómo vas a pagar 200.000 euros, como cuando dimos la conferencia en el Congreso, 200.000 euros no por el platanito y la cinta, que no te lo dan, por un papelito que diga que ti puedes poner en tu casa un plátano con una cinta? Y que está firmado por el artista. Por lo tanto, eso es una estafa, es una engañafifa, igual que, en fin, que otras muchas cuestiones relacionadas con el arte. Las cosas valen lo que uno quiera que valga, pero eso no significa que valga eso. Entonces, mucho del arte que hoy día estamos viendo y que se están pagando cantidades estratosféricas, veremos como dentro de 50 o 60 años estarán en la mayoría en los contenedores de basura porque no lo vale y por lo tanto se podrá mantener por interés como inversión financiera, pero realmente como arte no vale. ¿Y por qué se mantiene? Pues se mantiene porque hay que justificar y hay que lavar un dinerito. Y ya está. No hay mucha economía sumergida, mucha economía oculta, y esas son los cauces, ¿no?, de liberación y de salida de ese capital. De hecho, cuando la mayor crisis que tuvimos con aquello de la caída de los bancos americanos, es cuando más arte se compró, porque se consideraba un refugio seguro. Pero no arte contemporáneo, se compró arte clásico. Pues sabían que un Zurbarán, si vale 7 millones, pues va a seguirse manteniendo en 7 millones. Nunca va a bajar. ¿Cómo transmites a tus alumnos la importancia de observar y capturar la esencia del entorno? Es que es una pregunta muy complicada porque el artista genera arte por Ya, su bebé, propia lo que... vivencia. Claro. Entonces, tú no le puedes enseñar a alguien a ver. Tú puedes enseñarle las claves para que vea. Pero si el individuo es incapaz de ver, y mucho menos en ese tipo de lenguaje, que tiene que tener una interrelación propia debido a tus circunstancias, debido a tu entorno familiar, debido a tu experiencia, debido a tu cultura. Ten en cuenta que hoy día, y me duele decirlo, tenemos mucha gente joven que son analfabetos técnicos, es decir, saben leer, saben escribir, pero la mayoría no tienen comprensión lectora. Y eso lo he vivido yo, es decir, cuando tú le das a un alumno un texto, le tienes que explicar 14 veces lo que significa el texto, incluso en las mismas preguntas de los exámenes. Entonces, técnicamente no son analfabetos porque saben leer y escribir, pero no comprenden lo que leen. Es decir, y si lo comprenden son en párrafos pequeños y no interrelacionan. Pues mira, se quejaba el profesor de Historia del Arte cuando yo estaba en activo, se quejaba de que a lo mejor nosotros habíamos desarrollado un mural sobre, por ejemplo, yo qué sé, el arte fenicio. Coordinábamos con el profesor de Historia del Arte, precisamente el arte fenicio, que lo explicara para que ellos entendieran, pero eran como conocimientos estancos. Es decir, el alumno sabía lo que era el arte fenicio, pero era incapaz de desarrollarlo en práctica. Y al revés, lo desarrollaba en práctica perfectamente, pero después no lo interrelacionaba mentalmente con lo que era el arte fenicio. Ni su entorno, ni desconocía todo lo que es. Y el arte no es más que un fenómeno de su tiempo. Es decir, no es lo mismo un artista neoclásico que un artista mal llamado contemporáneo porque el término está mal definido en sí mismo, porque contemporáneo ha sido todos los tipos de arte en todas las épocas, ¿no? Era el tipo que existía en ese momento. A esto le podemos llamar lo que hay ahora arte moderno. En vez de moderno, moderno, porque es mucho más moderno que lo moderno. Y entonces nos encontramos con personajes que ni tienen la suficiente formación, ni tienen suficiente conocimiento y por supuesto no valoran lo que hacen. Por eso nos encontramos gente que no le tiene miedo al ridículo. Y encima se ven auspiciados por críticos de arte, que algunos vienen de la crítica taurina y como se han quedado sin espacio se han puesto a criticar, o de historiadores del arte con una muy mala formación que los amparan y los justifican, ¿no? Pero después nos encontramos con que no hay un mundo real dentro del mundo del arte, cada vez está más vetado
a grandes cantidades, a personajes sin formación. Hay muchos futbolistas que tienen colecciones de arte que no valen 2 pesetas, sin embargo se han gastado millones de euros en ellas, ¿no? Y, en fin, es un mundo muy complicado. Yo creo que la obra de arte parte del alma del artista y por lo tanto, como tal obra que parte del alma del artista, parte de la vivencia y parte de la experiencia y parte del conocimiento y parte de la sincretización de todos esos elementos y lo vomita en la obra de arte de diferentes maneras, ¿no? Bien preparando el soporte porque quiere crear una serie de texturas visuales, bien con el dominio de la técnica, en fin, una cosa no está reñida con la otra, ¿no? Pero que es una forma vivencial, ¿no? El artista indio no pinta igual que el artista europeo, ni pinta igual que el artista americano, ni, en fin, eso de las latas Campbell solamente lo puede pintar un individuo que tenga esa formación, ¿no? Y, en fin, es complicado. El alumno, tú como profesor, y yo he estado 33 años dando clases, es muy complicado despertar ¿cómo te diría yo?, el interés en su propia formación. Ellos entienden en general al alumnado que teniendo el título ya basta. Y no es verdad, es decir, yo cuando me licencié en Bellas Artes, la primera parte de la carrera, en pintura y dibujo, yo no tenía ni puñetera idea de pintar. Cuando te llegaba el profesor, te soltaba allí y ya hasta de vez en cuando pasaba y te daba su opinión. Si pintabas como él quería, pues sacabas notas. Si no pintabas como él, pues estabas ahí. En la segunda carrera que hice, esas 3/4 de lo mismo. Es decir, y entonces tú llega un momento en el que tú dices, no, claro, lo de verdad parte cuando ya tienes el título, para lo único que te sirve es para la docencia. Yo he tenido compañeros que son funcionarios y que no tienen ni puñetera idea de pintura, ni de dibujo. Y son funcionarios de escuelas de arte. Entonces nos encontramos con esa dualidad, ¿no? Que una cosa es el titulito y otra cosa es la realidad del artista. Y porque tengas un titulito no eres artista. Y si no lo tienes y vas de artista tampoco eres artista. Entonces es muy complicado. Es un mundo muy complicado donde hay mucha engañafifa, donde hay mucha falsedad, donde se crean mitos y se derriban mitos. Entonces, artistas puros hoy día en el siglo XX yo creo que no hay. Te intentarán decir que sí, Miquel Barceló, que sí. Pero Barceló lleva pintando lo mismo 50 años. Y se Lo que lo morirá y piden seguirá las pintándolo. galerías un poco también, claro, él se mueve por eso. Una pregunta, con tu experiencia como muralista, sobre todo en la comprensión del espacio público, y creo que el mural tal vez sea la forma de interacción de arte con la comunidad y con la sociedad, porque lo ven más pasando por la calle y si se fijan ven, ¿no? Eh, ¿Tú crees que este tipo de arte, creo que tan olvidado, ¿no? Puede jugar un papel en la revitalización de los espacios urbanos en las ciudades? No el Hombre, graffiti, sino el mural, ¿no? sería interesante, pero para eso tendríamos que tener unos dirigentes con inquietudes culturales. Y por desgracia tenemos porteros de discotecas, tenemos Sí. profesores de gimnasia obesos, pero no tenemos gente con una formación que diga, bueno, pues vamos a desarrollar un plan iconográfico de una manera clara en la ciudad, por ejemplo, de Sevilla o de Bruselas o de Madrid o de Santiago, ¿no? Y vamos a desarrollar un plan iconográfico que nos sirva como promoción del espacio, como conocimiento de la historia, como conocimiento de, ¿sabes? Incluso poniendo al lado del mural una cartera explicativa. Eso no se da y no se va a dar. Si tú te fijas, los muralistas, la mayoría son enchufados de determinado partido político, ocupan su espacio, el espacio público porque son enchufados del partido político y los mensajes que dan son mensajes, como te diría, como muy básicos, como muy basados en que qué bonito queda, pero no tiene un mensaje de fondo, que es como intentar volver al medievo. Yo entiendo que el mural tiene que cumplir la función que tenía del medievo, Enseñanza, de, claro. de instruir al que lo observa,
de crear no solo sensaciones de carácter estético, sino también tener un mensaje, formar parte del paisaje, ¿no? Que no llame la atención dentro del paisaje, pero que esté totalmente integrado. Y eso, si tú ves los murales y que se ven por ahí, incluso en internet y demás, no cumple esa función. Ten en cuenta que la pintura mural lo que hacía era instruir a la gente que no sabía leer ni escribir. Entonces te daban un relato, por supuesto, de lo que era la mitología, de lo que era el libro, las religiones del libro, en fin, tenía muy poca función decorativa, salvo los murales romanos y griegos, ¿no? Entonces el planteamiento, incluso eso, tenían el desarrollo de sus distintas mitologías, de sus personajes y demás. Hoy día el mural no cumple ninguna función en el sentido de que no existe ese diseño que yo creo que por parte de los políticos muchas fachadas que están patéticamente, muchos espacios abandonados, pues deberían de seguir un plan iconográfico sobre todo para la divulgación cultural de la ubicación donde quiera que estuviera, ¿no? Y eso por desgracia no se sigue, pero porque no se sigue porque no hay una cabeza pensante. Vuelvo a decirte, lo hemos visto como los políticos son totalmente prescindibles en un problema como ha pasado con la Dana y lo vemos como se gastan millones y millones y millones en gilipolleces y no en lo que se tiene que gastar, ¿no? Entonces es un problema muy serio el que tenemos hoy día en la sociedad y por supuesto no es imprescindible para un político el arte. Si tú te fijas, se lo gastan en otras cosas, el dinero que malversan. Pero yo no he visto que ninguno compre arte, ni fomente arte, ni casi siempre al frente de cultura están los tíos que se van al circo con los hijos. No, no se van a la inauguración de Notre Dame, que es importantísimo, ¿no? Entonces nos encontramos con políticos analfabetos. Y no me duele pena de decirlo, porque es la realidad. Es decir, son gente que desconocen por completo la realidad de lo que están gestionando. Y por tanto son patéticos gestores. Entonces yo no albergo esa esperanza. Yo me moriré, por supuesto, sin ver un plan iconográfico desarrollado para precisamente eso, culturizar, embellecer y con un mensaje. Hoy día no importa el mensaje. El Tú lo mensaje es sufriste que tú te tienes que creer lo que yo te diga. tú lo sufriste en tus propias carnes después de en Sevilla, ¿no? Cuando parte de los murales que hiciste con tu equipo de trabajo y con tus estudiantes fueron destruidos, ¿no? Sí, sí, bueno, pues fíjate, eso, empezamos los murales porque se quería decorar una valla de Renfe y le dieron la vuelta a los políticos para que al final tuviéramos que poner un cartelito pintado de que por Sevilla, no sé cuánto, los del Grupo Socialista, precisamente. Y nos obligaron la noche antes porque al día siguiente había elecciones y no sé cuánto, y se hizo la foto el candidato delante de los murales. Fue una forma de politizar algo que nosotros no queríamos. Vamos, yo me negué, lo hizo otro compañero. Yo me negué porque digo, no, es que este mural no es político, no tiene por qué entrar dentro de... Y así todo, decía, es un aprovechamiento de las cosas, ¿no? El Y mural, como esta, bien decías tú, siempre ha tenido una connotación política, ¿no? Desde el comunismo más absoluto hasta el Tercer Reich y pasando siempre el mural y la cartelería ha sido un poco para manipular la mente de la gente, ¿no? A través del claro, símbolo también. pues imagínate que ese mensaje, en vez de tener unos fines políticos, tuviera unos fines socioculturales. Mm. Totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y sobre todo que los museos que debían de ser públicos y abiertos a todo aquel aunque no tuviera capacidades económicas, pues quisiera disfrutar de la belleza del entorno, pues no puede, ya ves, sobre todo los religiosos, es decir, los museos catedralicios son los más cerrados a dejar pasar a alguien, incluso a investigadores, incluso a profesores, tienes que pagar la entrada porque ellos van por otra línea. Sí, sí, pero no solo, porque cuando hice el libro de la simbología del Bosco, le solicité al Museo del Prado que me dijera día, fecha y hora que yo me plantaba allí para hacer fotografías del cuadro de manera milimétrica, es decir, con una cámara en condiciones, ponerme a fotografiar todos y cada uno de los elementos del cuadro. Me dijeron que no, que eso no se podía hacer, que si quería alguna parte determinada del cuadro, que previo pago de 50 euros le señalara en el cuadro qué parte quería.
Y yo le dije, mire usted, es que soy investigador de la Universidad de Sevilla, es para escribir un libro, incluso le envié el contenido del libro, pues me lo denegaron. Entonces, que se coarte la libertad de un investigador por en aras de cuando el Museo del Prado es tan mío como tuyo. Es de todos los españoles que pagamos nuestros impuestos religiosamente. Igual que en la catedral, es la casa de Dios. Ahí no debía de pagarse ni un céntimo porque lo hemos mantenido, lo seguimos manteniendo porque están exentos de impuestos, lo seguimos manteniendo ahora. Y por lo tanto, mientras dependa de nuestra cotización, de nuestra imposición de impuestos, pues yo entiendo que eso tendría que quedar totalmente abierto al público porque forma parte de nuestro acervo cultural. Si te fijas, una de las actitudes de los políticos de hoy día y de Europa en general es acabar con nuestra cultura en favor de otras culturas y no es así. La cultura europea nos ha costado mucho derramamiento de sangre, mucha evolución, mucha lucha para derechos sociales para que ahora se esté vulnerando precisamente porque ellos lo que quieren es gente que, y a la vista está que nosotros nos votamos a los europeos, es decir, tenemos políticos que han sido nombrados a dedo y que por supuesto no tienen en cuenta nuestro entorno, ni nuestras necesidades, ni nada de nada. Ellos van a su rollo porque es lo único que les interesa. Fíjate lo que están haciendo, cómo están desmontando España. Llevan desde Felipe González, llevan desmontando España de industria, porque somos un país de camareros para Europa. Pues exactamente igual, sí. Hombre, nada más que tienes que ver que estamos llenos de alemanes, llenos de ingleses. Nos dicen, no, es que... Y los sueldos nuestros no tienen nada que ver con el sueldo de un alemán. Pero nada que ver. Es decir, te puedo poner el ejemplo que un profesor de mi mismo nivel alemán ganaba el doble, exacto, el doble que yo ganaba. Pero es que un francés ganaba 1.000 euros más que yo. Entonces, ¿somos europeos? Sí, sí, pero para unas cosas sí, para otras no. Para pagar impuestos, para padecer una inmigración no deseada, para eso sí somos europeos. Pero para ahora de los mismos sueldos, las mismas condiciones, para eso no lo somos. ¿Qué responsabilidad crees que como Eso afecta al artista... arte, ¿eh? Sí, sí, exacto, sí, sí, estoy... Por eso precisamente la pregunta, ¿qué responsabilidad sientes como artista y conservador frente al legado artístico que tenemos que mantener y sobre todo respetar y defender, que es el legado artístico? Europa nace en el Mediterráneo, por lo menos digamos que es la sangre del continente, ¿no? ¿Cómo crees tú que como artista hay que conservar esos mitos y esos legados artísticos que tenemos, ¿no? Que parece que están desapareciendo precisamente como hablábamos antes de comenzar, pues por expresiones culturales que pueden venir de la India, que vienen por moda también, o de otras zonas, ¿no? Cómo preservar. Y esto puede hasta quedar mal, ¿no? Porque pueden decir que puede llevar ciertos pensamientos fascistas, pero las raíces europeas son las raíces europeas. ¿Cómo debe un artista mantener esa tradición si sigue esa línea, claro? Es que el problema es que no respetamos porque no conocemos. Totalmente. Eh, claro, entonces hay ciertas corrientes antropológicas que están empezando a hacer estudios antropológicos serios para intentar recuperar cosas que se están perdiendo y que además se están perdiendo por esta cultura woke ridícula y absurda Ya, sí. en la que se quiere eliminar que si el toro de tal, que si el toro de cual. Yo soy un animalista, yo amo a los animales, pero entiendo que hay culturas y de hecho nuestra propia cultura, la del Mediterráneo, que está basada en el culto al toro, que además es común en toda desde Mesopotamia hasta Grecia, pasando a España. Entonces nos encontramos con eso, con que para poderlo mantener hay que conocerlo. Y segundo, para poderlo mantener hay que tener una concienciación cultural muy importante que por desgracia no está. Están con la fusión de culturas, están eliminando todo lo que es el concepto europeo, como hemos dicho con anterioridad, y eso afecta, por supuesto, a la conservación. Como artista, habría que pensar muy seriamente si podemos conservarlo, porque la tendencia política, por desgracia la política lo invade todo, es justamente el enterrar
la cultura europea en favor de un supuesto enriquecimiento de otras culturas. Y eso es el cambio una por otra. Y no es así. Es decir, somos tan ricos en cultura que si los americanos tuvieran esta cultura propia nuestra europea, las películas que se hubiesen hecho sobre las guerras entre griegos y troyanos serían inmensas, ¿no? Fíjate tú que ellos con apenas 2 siglos de historia nos conocemos todos perfectamente el duelo en el O'Keeffe Corral, nos conocemos la conquista del oeste y sin embargo desconocemos los reyes visigodos que estuvieron en España, la importancia de lo que hicieron, la cultura, el legado que nos han dado. La inmensa mayoría de la gente ni lo conoce ni se le espera. Fíjate, cuando saqué el libro de las claves herméticas de la puerta de la Catedral de Sevilla, hablé con uno de los conservadores de allí de la Catedral de Sevilla y me preguntó, dice, bueno, ¿y tú cómo es que te ha dado? Pues mira, porque pasaba y no sabía qué santos eran los que estaban allí representados. Dice, yo llevo aquí 30 años y no sé quién es quién. Pues esa es la importancia, es decir, es que para poder preservar tienes que conocer. Y el problema es que hay un absoluto desconocimiento de nuestro patrimonio, pero no solo del patrimonio material, sino también del patrimonio inmaterial. Es decir, aquellas tradiciones que se mantienen en los pueblos, en los lugares, y que por desgracia ese desarraigo de la juventud en busca de una mejor vida, entre comillas, que es imposible, porque hoy día la juventud no puede vivir en las capitales de provincia, se tiene que ir al extrarradio, entre que no sacan la vivienda por aquello de las ocupaciones, entre que se están convirtiendo en pisos turísticos, el autóctono se tiene que abandonar para que entre el extranjero. Tú fíjate qué cosa más curiosa, y lo dices muy bien, que en España desde el año 711 al 1489, cuando estaban los 1492, cuando estaban los reinos de taifas, nadie sabe lo que son los reinos de taifas y nadie sabe que hay una cultura olvidada y durante 700 años muy enriquecedora para lo que hoy somos, lógicamente. Hablo de los españoles que somos de generación, no el nuevo español. Entonces, claro, además hay una frase, ¿no?, que se repite y todo el mundo se hace eco de ella, que el que olvida sus principios, olvida el pasado, pues está de nuevo condenado a repetirlo. Y lo vemos en la historia de Europa, pues con Hitler y con Napoleón en la guerra con Rusia o las circunstancias y situaciones que se están dando, ¿no? Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que conocer primero lo propio. Aquí había un galleguista que se llamaba Vicente Risco, ¿no?, que decía que antes de ir y hacer grandes viajes al extranjero, mejor ir por los pueblos de la cercanía para conocer dónde vives antes de recordar algo donde no ibas a volver a ir. Y para terminar ya una última pregunta, ¿no? ¿Cómo puede el arte contribuir, lo que lo estamos hablando, al mayor entendimiento entre las culturas contra esta globalización tan absurda que nos están imponiendo, ¿no? Porque si perdemos nuestra identidad ya no sabemos quiénes somos, ¿no? Y lo malo es que el resto de culturas, yo que he viajado mucho por África, el africano es racista por naturaleza y él defiende su tradición. Después dicen que los racistas somos aquí, cuando tú sabes que uno está allí, pues ellos no tienen problema ninguno en defender pues, lo que le corresponde como pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo el arte puede contribuir, y eso que hablamos de los murales y demás, en la construcción de un futuro más humano y con identidad no olvidada? Es que mira, no es el objetivo ahora mismo de la élite, entre comillas, o de Europa. El objetivo de Europa es uniformidad. Es decir, que desaparezca la identidad cultural en favor de un conglomerado, ¿no?, de culturas y cada uno. Entonces ellos se basan fundamentalmente en el supuesto enriquecimiento y yo considero que más que enriquecimiento es un empobrecimiento, porque el que viene aquí trae parte de su cultura pero no la puede desarrollar porque se encuentra con otra cultura. Y hay unas pequeñas absorciones de unas cosas y otras que al final no sirve para nada. Entonces el problema no está en nuestras manos. El arte puede hacer muchas cosas como la comunión entre diferentes culturas, como la relación de diferentes tipos de lenguaje de carácter pictórico, de carácter simbólico, etcétera. Pero sin embargo nos encontramos y siempre nos vamos a encontrar con el mismo problema, el mismo escollo, que son los políticos. Es decir, la política hoy día es universalista y por lo tanto lo que se tiende es a la extinción
de la personalidad, de la unicidad, en favor de una globalización absurda. Entonces es muy difícil, es una lucha que ya tenemos perdida, salvo que existiera una concienciación. Y la concienciación es desde el conocimiento. Y como no existe el conocimiento, pues no existe esa concienciación ni esa necesidad. El momento que tú dices, oye, ¿y por qué tengo yo que renunciar a mi espacio o tengo yo que renunciar a mi cultura? Automáticamente te ponen la etiqueta de ultraderecha o de fascista o de racista o de... Y ya está, y tira para adelante. Y además se te cancela, no se te permite, se te bloquea, se te hace caer las páginas web, en fin, se hacen perrerías para que no exista ese surgimiento de conciencia del yo personal, del yo creativo, del yo cultural. En cambio, a favor de una, ya te digo, una multiculturalidad sin personalidad propia, sino cojo y meto en un cajón todo lo que, como los libros de Harry Potter, igual, meto en un cajón todas las cosas, y lo que salga salió. No es así. Es decir, cuando se pervierte la cultura en favor de una multiculturalidad, en favor de una cultura woke, donde tú no puedes mantener una tradición de carácter patriarcal porque eres un degenerado fascista, machista y va implícita la violencia por el mero hecho de tener pene, pues nos encontramos con que ya estamos tocados de muerte, ¿no? Y el arte poco puede hacer frente a eso porque son gritos en el silencio. Y un artista no puede cambiar una sociedad por mucho que lo intente. Entre otras cosas porque esa sociedad es la que te va a promocionar y por lo tanto va a pervertir tu arte. Por lo tanto tendrías que ser un artista muy marginal que no entrara dentro de los circuitos de arte y que tuviera que exponer en lugares donde no entre el carácter político. Es decir, eh, casi imposible, ¿no? Es una tarea casi imposible de poder desarrollar por parte del artista porque nos encontramos siempre lo mismo, políticos, y el político lo que hace es destruir todo lo que toca. Pues muchísimas gracias, doctor, como siempre por tus palabras. Siempre eres directo y lógicamente eres artista, no eres diplomático y eso se nota en las palabras. Y también tiene... Ya estoy jubilado. Bueno, exacto. Es decir, el artista nunca se jubila. No puede haber notas disonantes, pero yo estoy de acuerdo contigo y desde la Appleton Private University pues agradecer de nuevo pues tu colaboración y sobre todo tus ideas, que no dejan de ser las nuestras porque tenemos que ser ese punto disonante y lo sabemos porque en Facebook nos cierran las publicaciones. Entonces, eso es que vamos bien, eso es que vamos bien. Yo nada, agradeceros siempre a la Appleton que me dé la oportunidad de utilizar sus redes pues para expresar lo que uno va pensando, lo que uno va y sobre todo tú sabes siempre que puedes contar conmigo, salvo error u omisión por mi parte, pero en fin, siempre estoy a vuestra disposición y me gusta hablar de estos temas porque tú sabes el problema que hoy día es muy difícil poder desarrollar una conversación de a este nivel, ¿no? Y porque rápidamente te saltan con una ideologización del tema. Y yo no soy político, he sido sindicalista 25 años, sin estar liberado ni nada de nada, luchando por mis compañeros. Yo me cogí un cargo en la escuela y de 62 profesores los dejé 104, es decir, creé más de 40 plazas y 38 para ser exacto, y yo siempre he defendido ir con la verdad por delante. Si no pasa nada, oye, que estás equivocado, pues se te corrige Claro. pero el problema es que hoy día no puedes manifestar tu opinión porque rápidamente se te pone tu etiqueta, se te encasilla y ya digas lo que digas, aunque sean verdades como puño, hay que ignorarlo porque este tío de ultraderecha. Sí. Cuando yo he sido toda la vida de Dios un hombre de izquierda y ya hoy día soy un hombre neutro porque valoro cosas de la izquierda, valoro cosas de la derecha y por supuesto no estoy de acuerdo con la política que está rigiendo en este país desde hace años, desde el PP y desde antes del PP. Desde el momento que un político, yo he sido funcionario 33 años, el momento que un político coge algo que no le corresponde, tiene que tener el duplo de castigo, tiene que ser apartado inmediatamente, inmediatamente, con la sola sospecha, tiene que ser apartado de la política y de cualquier cargo que pudiera ejercer. Y eso no se da. Aquí la palabra dimitir suena ruso.
Eh, Pero y es una pena porque España es un país maravilloso y lo están destrozando. Y lo están destrozando en lo que más duele, que es una herida que se cerró en el año 78 y se está volviendo a abrir por estupideces, por absoluto desconocimiento, por mantenerse en una poltrona, por seguir en el poder. Y es una pena porque España es rica en todo. Cultura, la mayoría de los españoles nos vamos que sí a Costa Rica, que sí a no sé dónde, que sí a Islas así vírgenes. Coño, viajas por España, vete a León, vete a Galicia, vete a Burgos, vete y ve de verdad lo que es la historia española, porque no hay pueblo chico que no tenga un monumento, que no tenga algo importante, o bien del paso de los visigodos, o bien del paso de los musulmanes, o bien... Toda España es riquísima en un acervo cultural y de tradiciones antropológicas impresionante. Sin embargo, lo desconocemos. Pero sí conocemos el Halloween, ¿sabes? Sí. Eso sí, eso todo el mundo porque uno se disfraza gilipollas y va por la calle pidiendo tonterías. Y esa es claro, y esa es la pena, que perdemos tradiciones en favor de cosas ridículas exportadas que la mitad de la gente no sabe de dónde viene Halloween. Pone calabazas en su puerta y no sabe de dónde viene y está íntimamente relacionado con el hombre verde. Pero bueno, eso es para otra cuestión de otro tiempo, ¿no? Porque ya estoy abusando de ti. No, nada, nada, que al contrario, nosotros somos los que estamos abusando de ti y de tu conocimiento y aquí, pues, como siempre, muchas gracias y tenemos el año que viene para profundizar en el símbolo, en el mito y en el rito, pues, de todas estas tradiciones que debemos mantener y sobre todo debemos, pues, traer otra vez a la concienciación pública, ¿no? Pues muchas gracias, doctor, y felices fiestas. Muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros siempre.